Por favor, abramos nuestras Biblias en primera carta de Pedro. Y vamos a estar en el capítulo 2. Queridos, yo sé que venimos en la serie siguiendo la huella del Maestro a través del Evangelio de Lucas. Pero esta semana, y hay que ser sensible a lo que el Señor va como inquietando, ¿ya? Poco a poco, en la medida en que usted se relaciona más y más con el Señor, usted comienza, porque es una relación personal, y usted comienza a darse cuenta, esto es del Señor, el Señor me está inquietando con esto. Y el Señor comenzó a inquietarme esta semana a otro texto, como hacer un pequeño break de otro texto. Y me llevó a la primera carta del apóstol Pedro. Y comenzó a haber una carga en mi corazón en el sentido de, bueno, ¿cuál es el propósito, Señor? Inicialmente, y les confieso, ayer en la noche fui a escribir, después de que uno estudia y ora y entiende el texto y dice, bueno, ya lo comprendí, Señor, ¿cuál es tu mensaje? Lo más difícil también empieza también y es comenzar a escribir, bueno, ¿y por dónde arranco? Pero hasta anoche, hermanos, comprendí el propósito por el cual el Señor quiere que hoy conozcamos esta enseñanza. Y lo entendí a través de la nefasta noticia que pasó anoche. El terrible atentado contra uno de los candidatos. O sea, todas las personas en Colombia son importantes, obviamente. Pero es que este es un atentado gravísimo. Y entonces, hermanos, allí comprendí realmente, Señor, porque hay que mirar qué nos dice la Biblia. A veces uno de los errores que podemos cometer en la iglesia es quedarnos como aquí encerraditos y en el mundo no pasa nada. Pero es que las escrituras, que son la palabra de Dios, nos tienen que decir algo frente a la situación que vive uno alrededor. Eso es la pertinencia de las escrituras. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice a la situación que vivo en mi trabajo? ¿Qué me dice a la situación que vivo en mi casa? ¿Qué me dice frente a tantas cosas? Pero ¿qué nos dice frente a la situación que está viviendo el país? Porque nosotros, como dice las escrituras, somos extranjeros, hacemos parte del reino de Dios, aquí estamos de paso, pero mientras tanto estamos aquí viviendo. Entonces, ¿qué nos dice las escrituras? Y comprendí y observen lo hermoso, y les quiero compartir eso, es porque no fue anoche que me puse, ay, de acuerdo a lo que está pasando, voy a buscar qué texto. No, así no es Dios, es su iglesia. Y Dios desde el mismo lunes comenzó a inquietarme con primera de Pedro, con primera de Pedro, con primera de Pedro. Yo la estudié, pero anoche comprendí el por qué. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo hoy escuchemos el mensaje que el Señor tiene para nosotros a través de esta carta? Y queridos, nuestro país se está hundiendo cada vez más en una espiral de violencia terrible, terrible. Los que se supone ocupan las más altas dignidades de Colombia están llevando a los odios. Están llevando a los odios. Familias que incluso terminan discutiendo por temas políticos, porque el uno es de un lado y el otro es del otro, y no pueden discutir un tema político porque se terminan mal. La gente se está matando por las ideas de otros. Por las ideas de otros. Los campos no han podido descansar durante años y años por una violencia terrible. Yo recuerdo los comentarios de mi abuela, de mi mamá, cómo les tocaba correr por las fincas. Aquí tenemos a Romelita.
Ella vivió eso en carne propia, desplazada. O sea, la violencia es tenaz. Es una violencia que en los campos está arrebatando los hijos, las tierras. Pero esa violencia también se está viendo en los hogares. En los hogares hay violencia. Y la violencia no solamente es cuando alguien levanta el puño contra otro. La violencia es en las formas de discutir nuestras diferencias. Ya nadie se aguanta nada. En estos días vimos por las noticias un hombre de 70 años iba por la acera, viene alguien en la moto por la acera, por donde no debe ir, el señor le hace el reclamo, el tipo se baja de la moto y con el mismo casco a un hombre de 70 años y lo golpea. Esto está terrible. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? Ustedes y yo lo sabemos, el pecado. El pecado. El pecado. Y lo más terrible es que esto nos lleva, pero se habla de paz, ¿no? Y esto nos lleva a recordar lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 14. Ustedes dicen paz, paz, pero no hay paz. Y lo que Jeremías estaba haciendo, ojo, estoy hablando de hace más de 2700 años aproximadamente. Estaba criticando a los líderes de la iglesia que le decían al pueblo, tranquilos, no pasa nada, todo está en paz, cuando al contrario no había paz. Y hoy en día está pasando casi lo mismo. Y queridos hermanos, lo más inquietante no es, o tan inquietante más bien, tan inquietante como esto que está ocurriendo, es ver la iglesia ensimismada. Es decir, ver la iglesia concentrada en sus propios asuntos. Y la iglesia somos usted y soy yo. O sea, está pasando muchas cosas. Porque les quiero decir, no es solamente el tema de la violencia. Le comentaba a mi esposa que cuando pensamos nosotros en ir y llevar el evangelio, pensamos en quién. Pensamos en el drogadicto, en aquel esposo que no es buen esposo, en aquel hijo que no es buen hijo. Ese necesita el evangelio. Pero ¿saben? Hay algunas organizaciones que se llaman iglesia y necesitan el evangelio, hermanos, también. ¿Cómo así? Escuché a no es pastor, pero él es pastor de la iglesia anglicana y creo que es de Bogotá, diciendo, estoy seguro que Dios es de la comunidad LGBT. No conoce el evangelio este hombre. Escuché a una mujer decir que ella en sus oraciones a las 5 de la mañana es cuando Dios habla. Y cuando llueve es que ella tiene mejor conexión con Dios porque es el elemento con el cual ella se comunica. Y dice que cada cual tiene que buscar cuál es el elemento, porque está el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire y el elemento agua, y el de ella es el elemento. ¿Qué es esto, hermanos? Este tema de los elementos es metafísica, mezclando filosofías vanas, humanas, con la palabra de Dios. Entonces, mire, levantemos nuestra mirada. Ensimismado, la palabra ensimismado es concentrarse en mis propios asuntos. Pero la iglesia tiene que levantar la mirada, dejar de ver su círculo pequeño de las cosas que nosotros tenemos que hacer y levantar la mirada y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Será que hay algo en nuestras manos, hermanos? Anoche entendí, como les estaba diciendo, por qué Dios me inquietó a predicar este
este texto el día de hoy. Queridos, necesitamos dejar la comodidad. Y necesitamos dejar la comodidad para ser como esos bomberos que cuando hay un fuego, ellos no huyen del fuego. Ellos corren al fuego a rescatar a aquella persona que las llamas lo están consumiendo. Y ese es el llamado que el Señor nos hace como iglesia, a no huir del fuego, sino a correr a sacar de allí a algunas personas que Dios tiene elegidas, como lo eligió a usted y me eligió a mí, para sacarlos de la garra del fuego del infierno en el cual están caminando, hermanos. Y surge una pregunta que espero hoy, con la ayuda del Señor, que resolvamos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué somos usted y soy yo el que tenemos que ir allá a hacer algo? Y a quienes toman apuntes, vamos a ver 3 razones por las cuales usted y yo tenemos que dejar la comodidad y dejar, como dicen por ahí, de jugar a la iglesia. ¿Y a qué me refiero con jugar a la iglesia? Porque es que la iglesia no solamente reunirnos y disfrutar de la palabra de Dios, que es necesario, sino ir afuera y llevar la palabra del Señor que salva. Y hay 3 razones que el texto nos va a dar el día de hoy. La primera razón por la cual usted y yo tenemos que ir allá y hacer algo es por lo que somos en Cristo Jesús. Lo que ahora somos en Cristo Jesús es una razón por la cual nosotros somos los llamados a levantar la voz y hacer algo. La segunda razón es por el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas ahora a través de Cristo Jesús. Ahora tenemos un propósito. Muchas personas pasan la vida buscando cuál es mi propósito de vida. Pues déjeme decirle que vamos a conocer que como cristianos tenemos un gran propósito, un propósito sublime, decoroso y honroso. Y la tercera razón por la cual estamos llamados a ser los que llevemos el verdadero mensaje de paz es porque no debemos olvidar quiénes éramos sin Cristo. Porque Dios nos sacó de allá. Y a veces uno olvida de dónde viene. Vayamos a nuestro texto. Son 2 versículos. Capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Y empieza con un pero. La Reina Valera dice más. Cuando usted ve un más, es pero. Más vosotros. Pero vosotros. Es decir, que arranca con un contraste. Pero vosotros sois. Ese es el primer punto que vamos a ver. Nosotros somos los llamados a llevar la palabra del Señor, a realmente llevar un mensaje de cambio. Mire, hermanos, el cambio en nuestro país no viene por X o Y político, o por X o Y políticas. El cambio viene solamente por la palabra del Señor Jesucristo. Esa fue la que lo cambió a usted y es la que me cambió a mí y nos sigue transformando. Entonces somos llamados primero por lo que somos en Cristo. Y es el primer punto. Pero vosotros sois. Y ahí es donde empieza él a decir. ¿Quiénes somos, hermanos? Pero vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sigamos leyendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, observen que lo primero que el apóstol Pedro dice es, ¿quiénes somos en Cristo?
Y eso es el primer punto, el versículo 9, parte A. Y luego nos dice ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Y termina recordándonos, ustedes no eran, pero ahora son. Entonces el primer punto por el cual somos nosotros los llamados a realmente traer cambio a la sociedad, a levantar nuestra mirada, es por lo que somos en Cristo Jesús. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y ese pero nos lleva a que tengamos un poquito de contexto. La carta de Pedro, del apóstol Pedro, es escrita en medio de persecución a cristianos, pero que en su mayoría son gentiles. Y entonces Pedro los está llamando, por un lado, el objetivo de la carta es levantar el ánimo. Ustedes manténganse allí. Pero en medio de ese sufrimiento, de esa persecución, ustedes tienen que levantar la voz y proclamar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y por qué empieza esto por decirnos quiénes somos? Porque es que muchas veces la pregunta es, pero yo quién soy para... Como que uno no se valora. O se valora de acuerdo a lo que la sociedad ha enseñado. O se valora de acuerdo a lo que me han inculcado. Y su valor y mi valor es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No es la chequera, no es lo que tengamos, aunque eso es importante. Pero nuestro valor no está dado por eso. Es en quiénes somos. En quiénes somos. Queridos hermanos, ¿por qué el pero? Porque hay otros que no son linaje entonces, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son. Israel fue el pueblo escogido por el Señor, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Dios entre tantas naciones le antojó, Él es Dios, de escoger a una nación y escogió a Israel. Deuteronomio 7, del 6 al 8 dice así: porque tú eres pueblo santo. ¿Santo qué es? Recuerden, apartados para Dios. Santo es apartados para Dios. Ustedes son pueblo santo para el Señor tu Dios, le dijo a Israel. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo vuestros padres, refiriéndose a Abraham, Isaac. Por esa razón el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre y de la casa del faraón. Observen que Dios ya tenía un pueblo. ¿Quiénes? Los judíos, el pueblo de Israel. Todos los demás pueblos quedaron por fuera del amor de Dios. Y Él dice, por amor, no porque ustedes fueran el pueblo más grande. Es más, en otra parte de las Escrituras dice, no porque ustedes hayan hecho algo especial. Es decir, es solo por gracia que el Señor escogió a ese pueblo. Cuando usted y yo leamos Antiguo Testamento, no hagamos el error de decir, me está hablando a mí, yo soy el pueblo escogido. No, Antiguo Testamento es Israel. Y qué maravilla, ¿no? Que el Dios Todopoderoso decida escogerlo a uno. Pero ¿cómo le pagó este pueblo? Le pagó mal, con idolatría, murmurando. Nos sacaste a morir al desierto y ellos eran esclavos en Egipto. Extrañamos las ollas de carne que comíamos allá, pero esclavos. Y por esa razón, porque el pueblo de Israel le fue infiel al Señor, desleal, entonces Él luego dice lo siguiente en Deuteronomio 32, 21. Ellos, refiriéndose a su pueblo escogido, a su linaje escogido, me movieron a celos con lo que no es Dios. Porque ellos terminaron, cuando el Señor les da tanta bendición, ellos terminaron adorando a otros dioses. Adorando a otros dioses. Queridos hermanos, tenemos que tener cuidado porque
podemos decir que adoramos a nuestro Dios, pero pueden haber otros diositos ahí pequeñitos que pueden interferir. Y entonces el Señor dice, ellos me llevaron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos y escuchen, con un pueblo que no es mi pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Recuerden que entre todas las naciones escogió un grupo chiquito, todos los demás por fuera. Este grupo le fue infiel y entonces el Señor desde el Antiguo Testamento de una vez dice, ustedes me fueron infieles, ahora yo escogeré a un pueblo que no era mi pueblo. Vayamos 700, 800 años más adelante, que ya lo vimos en Lucas, en el recorrido que estamos. Ahora llegó el Mesías. ¿Y llegó a quién? A los suyos primero. Y los suyos no le recibieron. Ellos lo desecharon. Y lo desecharon como aquel constructor que va a construir y tiene la piedra más importante para construirla. Mira y dice, esta no sirve. Por favor, acompáñeme ahí en el mismo Pedro. Versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, leamos desde el 4. Acercándoos a él, refiriéndose a Jesús, piedra ¿qué? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, refiriéndose a quienes, a los creyentes gentiles, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, refiriéndose a Isaías 28. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué es la principal piedra del ángulo? Cuando eso no había cemento, no había ladrillo para construir, ellos construían con piedra. Entonces, cuando se iba a construir un edificio, un templo, buscaban una piedra importante que fuera fuerte, resistente. Y esa cuando la encontraban decían, sobre esta piedra es que vamos a hacer las bases para este edificio. Es la más importante, la principal, y la colocaban en un ángulo. Ella era la que mostraba por dónde seguir construyendo y sobre esa era la más fuerza que tenía el edificio. Y Dios dice que, a través de Pedro, que Jesús es la piedra angular de su iglesia. Y por favor brinquemos entonces ahí al 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y observen ustedes que los judíos desecharon al Señor, ha venido a ser piedra, a ser la cabeza del ángulo. Es decir, lo que ellos desecharon era lo más importante. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Entonces, el pueblo suyo, el primer pueblo escogido, el linaje escogido, entonces Dios ahora le da la espalda y busca un pueblo que no era su pueblo. Ahora volvamos a nuestro verso, versículo 9. Pero vosotros, si bien los judíos, el pueblo que había sido escogido por Dios, rechazó al Señor, ahora, pero vosotros, es decir, los gentiles, pero vosotros sois linaje escogido. Recuerden que esta carta fue escrita para gentiles creyentes, que en aquella época los judíos se creían que ellos eran los únicos escogidos porque eran descendientes de Abraham. Y entonces imagínense usted cómo se sentía aquel gentil que los judíos le han dicho jamás Dios va a estar a su favor, y ahora Dios le dice, tú eres linaje escogido. Y estoy seguro que ni usted ni yo somos de raza judía, ¿verdad? Entonces usted y yo somos gentiles escogidos por Dios. Usted es un linaje escogido, pueblo escogido del Señor. Entre toda la muchedumbre que hay, usted fue vista, usted fue visto por Dios. Y Dios le escogió. ¿Por qué?
por lo bueno que era usted. No, por su gracia, por su amor le escogió. Eso es usted en Cristo Jesús. Usted es linaje escogido. Ahora usted, aunque no es judío, vino a ser linaje escogido inmerecidamente por Dios, sin haber hecho algo que le agradara a Dios. Porque la verdad es que todo lo que hacíamos, usted y yo, era desagradable a Dios. Solo pecado, y eso desagrada al Señor. Y en medio de todo eso, Dios nos escogió. Eso es para sentirse uno honrado. Yo recuerdo, y tal vez ustedes recuerdan cuando éramos jóvenes o chicos que iba uno a jugar y cuando alguien, el grupo lo escogía a uno. Yo recuerdo cuando me escogían a mí para jugar con los que más jugaban, los mejores jugaban, yo me sentía orgulloso. Y no nos sentimos orgullosos de que el Señor nos haya escogido, a pesar de no merecerlo. Eso somos nosotros, hermanos. Linaje, pueblo escogido por Dios. Ahora usted hace parte del pueblo de Dios. Su ciudadanía, aunque dice colombiano, realmente su ciudadanía es celestial. Hace parte del reino de Dios, queridos. Eso lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío, porque los judíos llevaban una marca física. ¿La recuerdan cuál es? La circuncisión. Esa era la marca física en el judío para decir, soy pueblo de Dios. Pero la marca la dejaron solo por fuera. Su corazón seguía siendo chueco. Y entonces Pablo le dijo a los gentiles creyentes, y nos dice a usted y a mí que somos gentiles creyentes, lo siguiente: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío es decir, judío, pueblo de Dios. ¿Quién es? El que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No es lo que hay por fuera, hermanos. Es como Dios ha transformado su corazón y el mío y nos ha circuncidado. Circuncidar es quitar aquello que no es agradable al Señor. Y nos ha circuncidado a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Somos pueblo de Dios. Aunque al principio no éramos pueblo. Aunque al principio todas las bendiciones de Dios eran exclusivamente ¿para quién? Para los judíos. Ahora las bendiciones de Dios las abrió a un pueblo que no era su pueblo. Miren la generosidad del Señor. Y ahí estuvo pensado usted y estuve pensado yo. Y dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la otra razón por la cual usted y yo somos los que tenemos que ir a llevar el mensaje del Señor es porque usted le pertenece al Señor. Y la misma palabra dice pueblo adquirido, nación santa. Por la sangre de Cristo fuimos comprados. ¿Y fuimos comprados a quién? Al dueño que teníamos antes, del pecado. Tito 2:14 dice así, refiriéndose a Jesús, quien se dio a sí mismo, fue voluntad del Señor ir a la cruz, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, esto está en un lenguaje de esclavitud. En las plazas llevaban a los esclavos y entonces usted pasaba y compraba el esclavo que usted quería. Y nosotros éramos esclavos del pecado. Pero Jair, si aún pecamos, sí, pero ya no nos deleitamos en él. Sí, pero ya nos molesta y nos sentimos mal delante de Dios. Pero cuando éramos esclavos del pecado nos deleitamos en ello. Y lo que Jesús está diciendo aquí a través de Tito es que Él a través de su muerte lo que hizo fue comprarnos al otro amo que teníamos. Y ahora le pertenecemos a Él. Y no fuimos comprados por oro ni plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Usted le pertenece a Cristo. Él fue a la cruz y pagó con su vida santa y divina,
pagó por su rescate y por el mío. Somos libres del pecado. Pero también, ¿qué somos en el Señor? Real sacerdocio, nación santa. Pero ¿cómo así? Si los sacerdotes yo los veo es allá con sotana en la católica. ¿Cómo así? Luego el pastor no es el sacerdote. Vamos a entender mejor esto. En el pasado, en el Antiguo Testamento, vemos en Éxodo, que es el libro que nos cuenta cómo el Señor rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando usted ve a Egipto, eso fue real, eso ocurrió, pero es un símil ¿de qué? De la esclavitud de pecado. Cuando el Señor los saca de allá, mire lo que les dice a su pueblo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, el pueblo de Dios iba a ser pueblo apartado para Él con un oficio sacerdotal. Pero ya vimos que le fueron infieles. Y por ser infieles, los judíos perdieron ese privilegio de ser sacerdotes. Porque ellos terminaron no solo rechazando a Cristo, sino matando también a Jesús en la cruz. Hermanos, ahora usted no solo es linaje escogido, que Dios le escogió entre tantas personas. No solamente Dios le compró a través de la muerte de su Hijo, sino que usted también es sacerdocio santo. Real sacerdocio es sacerdotes del Rey Jesucristo. Los sacerdotes en la antigüedad, en el templo, hacían algo y era ofrecer sacrificios a Dios. ¿Recuerdan? El sacerdote era el que ofrecía sacrificios al Señor, cogía el cordero que usted traía por sus pecados y él lo sacrificaba y lo ofrecía al Señor. Bien, ahora cada persona que hace parte del pueblo de Dios también debe ofrecer sacrificios como el sacerdote. El oficio del sacerdote también es suyo. ¿Cómo así? Acá no traemos corderos. Bueno, por favor, miren ahí un poco atrás. Baladra. Versículo 5, 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, la iglesia del Señor ya no es un templo físico, sino una casa espiritual formada por todos nosotros los creyentes, que Él nos llama piedras vivas como Cristo. Y también somos ¿qué? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son los sacrificios que nosotros debemos hacer para ofrecerle al Señor y que son agradables? ¿Será dejar de comer por 5 días? ¿Cuáles serán los sacrificios que el Señor? Les voy a dar algunos ejemplos. Salmo 50, 23. Dice así el salmista: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, dice Dios. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Entonces, una forma de hacer sacrificios agradables al Señor es teniendo una actitud ¿de qué? De gratitud. Cuando usted tiene acciones de gracia con el Señor, gracias Señor. Además que nos llama a dar gracias por todo. Y es que les digo una cosa, aún en las situaciones más negras de nuestra vida tenemos tanto por qué agradecer a Dios. Entonces, cuando usted da gracias a Dios, usted está haciendo sacrificio agradable al Señor. Usted está haciendo su ejercicio de sacerdote. Pero también vivir en santidad es un sacrificio que agrada a Dios. Es una forma de hacer un sacrificio espiritual. Lo dice Pablo en Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Y con qué es que uno peca? Con el cuerpo. Que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y escuchen, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice el apóstol Pablo. ¿Ven que usted y yo como creyentes
También ofrecemos sacrificios. El Señor espera que ofrezcamos sacrificios agradables a Él, con acción de gracias, obedeciendo su palabra, guardándonos de pecar. Y una última, aunque hay muchos textos, el otro sacrificio agradable que como sacerdotes usted y yo debemos hacer es hacer siempre el bien. Cuando usted hace el bien, está ofreciendo un sacrificio al Señor. Hebreos 13:16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Pero hay otra manera también, como usted ejerce el sacerdocio dentro de la iglesia. Queridos, el pastor es llamado por Dios para liderar la iglesia, para cuidar la grey del Señor. La palabra en el griego es episcopos, es decir, líder. De ahí sale el episcopado, que se llama tanto. El pastor es el encargado de cuidar la iglesia, de prepararla para la buena obra, dice la palabra de Dios, de enseñarles la palabra, de orar por ustedes, de cuidar la grey del Señor. Pero cada uno hacemos un ejercicio sacerdotal. ¿Cuándo? Cuando yo oro por mi hermana. Cuando usted cuida de su hermana, cuando la ve en alguna situación que no está bien delante del Señor y le dice, hermano, hermana, usted está cuidando también. Cuando usted discipula a su hermano o hermana, usted está ejerciendo una labor sacerdotal. Observen que la iglesia se cuida a sí misma. Entonces esto nos desmonta aquella idea que eso es trabajo solo del pastor. El pastor tiene el trabajo más importante, obviamente, en el sentido de cuidar, la responsabilidad más grande ante Dios de cuidar, porque nos va a pedir cuenta el Señor a nosotros como pastores, pero a usted también por su trabajo sacerdotal con los hermanos. Entonces mire lo que somos. Nación santa, pueblo escogido por Dios es usted. Usted ha sido comprado por Cristo, pero también usted es real sacerdote, sacerdotes del reino de Dios. Y un llamado aquí a los hombres, un sacerdote que debemos ejercer en nuestras casas. Entonces la primera razón por la cual usted y yo debemos llevar el evangelio de la paz es por lo que somos en Cristo. Pero hay una segunda razón, hermanos, por el propósito que tenemos ahora en Cristo Jesús. Somos personas con propósito, vivamos una vida con propósito. Ahí mismo el versículo 9 nos lo dice, en la parte B. Inicia diciendo, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, ese es el propósito. ¿Para qué Dios le ha separado a usted? ¿Para qué Dios le ha salvado? ¿Para qué Dios lo ha comprado a través de la sangre de Cristo? ¿Para qué Dios le ha dado un sacerdocio santo? Para un propósito grande en su vida, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la salvación, si bien somos beneficiarios de la salvación, ya no vamos al infierno, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, ya vivimos una relación con Dios desde ahora de esta vida y tenemos el futuro eterno asegurado. El objetivo principal, hermanos, el propósito principal de la salvación no somos nosotros, es la gloria de Dios. Y por eso nos llama que el propósito es ir y contar las virtudes de aquel que nos salvó, de ir a exponer la gloria de Dios allá afuera. ¿Recuerdan lo que hemos visto en Lucas? Y su fama se extendía por toda la región. Es la gloria de Dios. Y lo vemos acá. Para anunciar. ¿Anunciar es qué? Es proclamar, es dar a conocer los atributos de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Conoce usted a Dios los atributos? Es lo que estamos viendo, ¿no? En el discipulado.
¿Conoce usted los atributos de Dios? Porque no puede ir a hablar de aquel que no conoce bien. Es un llamado a volver a las Escrituras, a discipularse, queridos. Hemos sido salvos para anunciar, para dar a conocer los atributos de Dios. Querido, usted y yo que andábamos en tinieblas, Dios nos sacó de allí para eso. Nosotros que andábamos enceguecidos y no podíamos ver porque estábamos muertos espiritualmente, el favor inmerecido del Señor nos alcanzó y nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién es la luz? Juan 1, capítulo 1, Jesús, y la luz del mundo se hizo carne. Usted y yo andábamos en tinieblas, no conocíamos al Señor y vivíamos creyendo que estábamos bien, pero Dios nos sacó de allá. Dios, ¿saben cómo lo veo, queridos? Como andar en un momento de total oscuridad, donde estamos andando nosotros perdidos. Dios ha metido la mano y entre todo eso le ha escogido a usted y lo ha sacado allí. Entre todo eso decidió comprarlo a usted. Entre todo eso decidió pagar el precio con la sangre de su Hijo. Y podemos decir, ¿algo? Es que yo hice algo para merecerlo, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de aquel que me salvó? ¿Cómo me quedo callado? Queridos hermanos, usted y yo ahora tenemos una labor gloriosa, honrosa. No sé si le ha pasado, pero a veces uno dice, oiga, mi vida no es trascendental. Como que mi vida no... O sea, yo voy a ir por la vida y eso como que no impacta a nadie. No, su vida es trascendental en Cristo, hermanos. Su vida tiene un propósito honroso. Vuelvo y repito, qué feliz nos sentíamos hoy, y todavía uno se siente feliz cuando alguien lo escoge para X cosa. Ve, es que lo escojo para que usted sea el padrino de mi boda. ¡Oh, qué honra! Y es honroso. Pero qué más honroso hay que Dios nos haya llamado para hacernos sus voceros, sus ministros para ir a llevar el Evangelio. Queridos, nuestra labor es gloriosa, honrosa, es el mayor propósito de nuestra vida. Hermanos, el mayor propósito de nuestras vidas no es ser el mejor profesional, aunque hay que hacerlo. El mayor propósito de nuestras vidas no es ser el mejor empresario, aunque hay que ser buen empresario. El mayor propósito de su vida y la mía no es ser los mejores padres, aunque hay que ser los mejores padres. Pero hay un propósito mayor que eso. Mire, hay algo que leí un día acerca de los pensionados. Y es que se trabaja como 40 años detrás de la pensión, porque cuando llegue la pensión, y resulta que cuando se llega a esa edad de pensión, se queda ahí a un lado como un tiesto y ya no tiene propósito su vida. No, la vida del cristiano tiene un propósito de principio hasta el último día que nosotros nos vayamos de este mundo. Proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ser embajadores de Cristo. Qué honroso para nuestros ministros cuando los llaman, ¿no?, al gobierno. Pero usted ha sido llamado ministro de un gobierno real, del gobierno del Señor, hermanos. Queridos, nuestro mayor propósito en la vida es ser los voceros del Señor. Dar a conocer sus excelencias, dar a conocer sus virtudes, su misericordia, su gran poder, su omnisciencia, su infinito amor. En otras palabras, es dar a conocer su gloria, la misma gloria que nos rescató a usted y a mí del pecado.
Y entonces hay algunos hermanos que han expresado, pero, ¿qué hoy le digo a la gente? Y yo hago un ejercicio sencillo. ¿Será que usted en 5 minutos puede hablarme todo lo que usted conoce de su hijo? Yo creo que no le alcanza. ¿Por qué? Porque lo conoce. Entonces, como lo que usted va conociendo del Señor es lo que Él espera que usted vaya y enseñe. Es que llevo solamente un mes. En un mes usted ya ha conocido algo de Dios. Vaya y comparta eso. Es que llevo 15 años. Bueno, en 15 años espera que usted ya conozca más del Señor. Vaya y comparta eso. Comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo su vida ha sido transformada. Cómo usted ahora vive los problemas y los sufrimientos comunes de la vida que todos tenemos, pero ahora agarrado de la mano del Señor, con una esperanza. Con algo en su interior que usted sabe que al final algo va a pasar y todo saldrá bien. Pero sobre todo cuente cómo Dios le salvó. Por favor, miren ahí capítulo 1, versículo 3 al 5. Sí, en el mismo primera de Pedro. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está una de las grandes virtudes que usted tiene que contarle a los demás, su gran misericordia. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para obtener una herencia incorruptible, es decir, ¿qué? La vida eterna, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo futuro. Ese es el Evangelio. Es lo que espera el Señor. Yo sé que hay congregaciones donde hacen talleres, cómo vamos a compartir de la palabra de Dios, y no está mal. Pero no hay como compartir de alguien de quien yo conozco. Mire, es que Dios conmigo ha hecho esto. Es que Dios pasó esto y esto y esto. Y es que mire que cuando yo estaba en esta situación tan terrible, vi cómo Dios estuvo conmigo. Pero sobre todo quiero contarle, hermano, a través de este tintico que nos estamos tomando, que usted también necesita conocer a Dios como yo lo conozco ahorita. Que Dios le puede traer a usted la paz que yo ahora experimento. Es compartir el que usted conoce, hermanos. Compartir las glorias. Usted y yo tenemos como supremo propósito llevar el mensaje que trae vida nueva. Hermanos, mientras nuestra nación se está hundiendo más y más por el pecado en tantas cosas, y entre ellas la violencia, usted está llamado a llevar el único mensaje que trae paz. ¿No es honroso esto? Ahora veamos la última razón por la cual usted y yo somos llamados a llevar el mensaje del Evangelio, a ser los agentes verdaderos de cambio, a ser como el Señor nos dice, ser luz en medio de la oscuridad, a ser la sal del mundo. Y una luz, también dice Jesús, que no se pone debajo de una mesa. Una luz se pone ¿dónde? En lo alto, para que alumbre. La última razón, la primera razón, ¿cuál es? Por lo que usted ahora es en Cristo Jesús. La segunda razón, porque usted tiene un propósito grande en Cristo Jesús. Y la tercera razón es por lo que usted y yo no debemos olvidar quiénes éramos sin Cristo Jesús y ahora lo somos. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais. Es decir, lo que Pedro está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, es: ustedes son linaje escogido, ustedes son nación santa, ustedes son real sacerdocio. Vayan y proclamen las virtudes del Señor. A pesar de que ustedes no eran pueblo, ahora lo son. ¿Cómo es que no lo van a hacer? ¿Me hago entender? Ese es el mensaje.
Recuerden que ustedes no eran pueblo y ahora lo son, por lo tanto vayan y hablen de aquel que los rescató. No debemos olvidar, hermanos, porque una de las cosas que a veces nos puede pasar, y en los evangelios también nos hablan de ello, y el evangelio de Lucas nos enseña, es que a veces vemos a quienes no son creyentes como inferiores, los vemos por encima del hombro. Y nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor. Por ahí hay un dicho que dice que al cura se le olvida que una vez fue sacristán. Cada uno, queridos, cuando miramos nuestra vida pasada, cuando no éramos parte de Dios, ¿cómo era nuestra vida? Haga memoria de eso. De vez en cuando es bueno. No teníamos identidad en Cristo. Y pienso que su vida era parecida a la mía sin Cristo. Teníamos una vida desordenada, una vida en la que yo me revolcaba y me deleitaba en el pecado. No sé si a usted le pasó, pero sin Cristo vivimos con un vacío que nada lo llena. Que a veces lo llenábamos con licor o con otras sustancias, algunos otros. Que a veces lo llenábamos con la rumba, pero se iba la rumba y se iba el licor y volvíamos a ese estado. Que a veces lo llenábamos con el amor de nuestra pareja o el amor de nuestros hijos. Que a veces lo llenábamos también con aquellas cosas que comprábamos y nos deleitábamos. Pero hoy en día nos damos cuenta que si todo eso faltara, y que un día van a faltar, el único que llena realmente nuestras vidas es Cristo Jesús. No debemos olvidar eso, hermanos. ¿Quiénes éramos sin Cristo? Sin Cristo ninguno teníamos esperanza en una vida después de la muerte. Sin Cristo uno no sabía, algunos pensábamos que con la muerte terminaba todo. U otros sabían que hay otra cosa adicional después de la muerte, pero no sabían cuáles eran los dos futuros únicos que le esperan al ser humano. O vida eterna, porque en la vida aceptaron que necesitaban a Jesús como Salvador, o muerte eterna porque lo rechazaron como la piedra principal. Sin Cristo no teníamos esperanza. No le conocíamos. Y aunque decíamos que íbamos a la iglesia, éramos religiosos. No teníamos realmente una relación con Cristo. No éramos pueblo de Dios. Eso éramos. No veíamos a Dios como Padre y nuestra relación no era como Padre. Eso éramos sin Cristo, hermanos. No olvidemos lo que éramos y recordemos quiénes somos ahora. Pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes son real sacerdocio. Vayan y hablen del que los rescató y no olviden que ustedes no eran, pero ahora son por gracia. Romanos 9, 23 al 26 dice así el apóstol Pablo. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros. No solo a los judíos, dice el apóstol Pablo, sino también a los gentiles, como también lo dice Oseas, Antiguo Testamento, cuando el Señor dijo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Valórelo, hónrelo y sírvalo. Queridos, cierro con esto. Usted y yo tenemos el mismo llamado que le hizo Dios al apóstol Pablo. Y es que tenemos el mismo Espíritu Santo. Pablo no tiene el Espíritu Santo más diferente al suyo y al mío, es el mismo. Tal vez Pablo entendió mejor las cosas, tal vez no, con seguridad entendió mejor las cosas.
Escuchen el llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo. Uno que no era de su pueblo y lo volvió apóstol. Lo hizo apóstol en Hechos 26, 17 al 18. Le dice el Señor a Pablo. Le dice el Señor a usted y me lo dice a mí. Te envío a los gentiles. Aquí está, ¿para qué? Para que les abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Vayan, abran los ojos de quienes viven en oscuridad y de quienes están bajo el poder de Satanás, y entonces recibirán el perdón, el mismo que usted y yo recibimos. Y entonces el Señor los hará también pueblo suyo, como a usted y a mí, a través de la fe. Querida iglesia, el título de la predicación de hoy es Levántate y cumple. Hicieron con unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien cómo ser salvo? ¿Cómo le salvó el Señor a usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió semejante milagro en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien cómo tener una verdadera relación con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió con alguien acerca de que sí hay vida eterna? Hermanos, ¿cómo es posible que tengamos la verdad y dejemos que las personas vivan en la mentira que les está llevando a la muerte? ¿Cómo es posible que nuestro país se hunda en la violencia y nosotros nos guardemos el mensaje de la paz que da nuestro Señor Jesucristo? Debemos levantarnos. Dejar de estar mirando solo nuestro círculo pequeño. No estoy llamando a descuidarlo. Hay que cuidar el hogar, hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar el estudio. Hay que cuidar, pero hay que levantar la mirada porque hay un propósito más grande para su vida y para la mía. Meditemos. Tómese allí un momento y ore al Señor, qué le ha dicho Él. ¿Qué reflexión hace? ¿Con qué partes del pasaje usted se identifica? Viva como lo que es linaje escogido por Dios. Usted fue comprada, usted fue comprado para Dios, por su amor. Usted hace parte del pueblo de Dios, usted tiene un gran valor para Jesucristo. Viva el propósito por el cual Dios le ha rescatado. Y es para ser el vocero, la vocera de Dios. Hable, no se quede callada, no se quede callado. Hable de aquel que nos ama tanto. Cuente de las virtudes de Dios. No se preocupe por cómo lo va a decir, que el Espíritu Santo llenará su boca. Recuerde la imagen del bombero que no huye del fuego, sino que se lanza al fuego para rescatar a la persona en llamas. Usted es la llamada, usted es el llamado para ser esa persona que va y rescata a aquel que como usted y yo vivíamos en pecado y está perdido. No olvide de dónde nos sacó el Señor. Y recuerde que tenemos que ser luz y que usted tiene el mensaje que realmente lleva a un cambio en esta sociedad. ¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Allí en su estudio, allí en su trabajo, allí en su hogar, allí en su vecindario. Y pídale al Señor, Señor, dígale como el
como el profeta, heme aquí, envíame a mí. No sé cómo, Señor, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y Dios va a propiciar los espacios. Se va a dar cuenta que alguien inclusive se le acerca a usted, tengo un problema. Se van a abrir los espacios para que usted abra su boca y comparta las virtudes del Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por recordarnos una vez más quiénes somos en Cristo Jesús. No valemos por lo que el mundo dice, por lo que otras personas dicen, valemos por lo que somos en Cristo. Gracias por recordarnos de dónde nos sacaste, de las tinieblas, a tu luz admirable. Y gracias porque hoy entendemos que nuestra vida tiene un gran propósito, Señor. Terminemos adorando a nuestro Señor.